Hola mis hermanos, buenas noches, Dios los bendice. Hoy les quiero compartir un tema que se llama La libertad se encuentra obedeciendo a Dios. Y este es un tema muy importante porque nos habla de la libertad que hemos obtenido a través de la cruz, a través de las llagas de Cristo. Este tema lo vamos a ver en Génesis 3:5, y la palabra de Dios dice: lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Pues aquí vemos la historia de Adán y Eva siendo ellos puestos por Dios en el huerto del Edén para poder disfrutar de todas las riquezas y todas las bendiciones que había puesto Dios en sus manos de ellos. Pero nos damos cuenta a través de la historia que vino el tentador, vino Satanás, ¿verdad? Y hubo una desobediencia. ¿En dónde? En Eva, ¿verdad? Dice que Adán y Eva obtuvieron lo que querían, un conocimiento íntimo tanto del bien como del mal, pero lo obtuvieron a través del camino equivocado y el resultado fue desastroso para la humanidad hasta el día de hoy. Podemos ver las consecuencias del pecado de Adán y Eva por desobedecer lo que Dios les había dicho, que no comieran, ¿verdad?, del fruto del árbol del bien y del mal, pero les ganó la curiosidad, le creyeron más a Satanás que lo que Dios les había dicho. A veces tenemos la ilusión que libertad es hacer lo que a uno le place. Dios dice que la verdadera libertad proviene de la obediencia y de saber lo que no debemos hacer. Pues ciertamente Dios le advirtió, ¿verdad?, a ese matrimonio, a Adán y a Eva, que era lo que no tenían que hacer. Era solamente una cosa, una. No era mucho lo que el Señor les había dicho, era una cosa. Pero ellos quisieron conocer. Eva quiso conocer más allá de lo que Dios le había dicho. Y viene la serpiente astuta y le susurra al oído, y bueno, pues ya sabemos la historia, ¿verdad? La consecuencia del pecado para toda la humanidad que hasta el día de hoy sigue habiendo. Entonces, Adán y Eva no encontraron libertad. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. Y a veces así le pasa a la humanidad. Quiere experimentar cosas que no debe, porque se cree libre. Aún dentro de la misma iglesia se toma la libertad como libertinaje. Y pues lógico que así no es. Y eso trae una consecuencia a la persona. En Génesis 53 nos habla que a menudo el resultado debe de ser confiable. Vamos a ver qué dice Génesis 55. Que mi padre me hizo jurar que llevaría su cuerpo de regreso a la tierra de Canaán para sepultarlo allá. Dígale a su majestad que me permita ir a sepultar a mi padre. Asegúrenle que pronto volveré. Bueno, pues aquí vemos la historia de José. Sabemos que José fue llevado, esclavizado a Egipto, y sabemos, ¿verdad?, que José vivió un proceso muy fuerte, ¿verdad?, dentro de Egipto. Fue echado, ¿verdad?, a la cárcel. Pero algo que tuvo José fue que se mantuvo firme. José le creyó a Dios que Dios estaba con él, aún en los momentos más difíciles. Por decir, cuando
cuando la mujer, ¿verdad?, viene y lo tienta, ¿verdad?, la esposa de Potifar para tener relaciones con él se negó. ¿Y qué consecuencia trajo esto por negarse? Bueno, pues le trajo una consecuencia de pasar un tiempo en la cárcel. Pero aún en la cárcel, ¿verdad?, dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Aún en la cárcel, él pudo testificar de Dios al panadero, al copero, ¿verdad? ¿Y cómo se cumplió la palabra que él les dio a cada uno? ¿Por qué? Porque él le creía a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que él tuvo un resultado confiable. José ya había demostrado ser digno de confianza. A veces la gente en el mundo es tan desconfiada que no confía en nadie. O otros son demasiado confiables, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios debemos de ser confiables, porque testificamos a Cristo. José, como consejero de Faraón, cuando nos ganamos la confianza, ¿cómo él se ganó la confianza de Potifar? Y nosotros debemos de ganar la confianza de la gente. A menudo obtenemos ciertos privilegios y libertades, así como José. ¿Sabe? A veces estos privilegios y estas libertades traen envidia de las demás personas. Lo que no saben es que nosotros tenemos un Dios de poder. Un Dios, ¿verdad?, que nos guarda y que nos respalda. Y que hemos sido grandemente favorecidos por Él. Así como José encontró esa gracia y ese favor delante de Potifar, al grado de ser el gobernante de todo Egipto y de gozar de todos esos privilegios, a mí me sorprende realmente, porque quiere decir entonces que él tenía una fe inmesurable. Y lo más tremendo, fíjense, antes no había Biblias. Y ya hoy que hay Biblias, la gente duda de su fe. La gente mengua en la fe. Y esto viene a consecuencia de no creer realmente lo que Dios está haciendo sin ver. Porque esa es la fe. La fe nos trae libertad. La fe nos hace libres. ¿Por qué? Porque hemos creído en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, porque solamente Él liberta al hombre. Solamente Él lo liberta de sus miedos, de sus temores, de sus inseguridades, de sus depresiones, de sus luchas que tenga con el vecino. Él es el único. Para obtener esta libertad tenemos que ponerlo en primer lugar y creer que Él está actuando. En Levíticos 26:13 dice: porque yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto, y no permitiré que sean esclavos nuevamente. He roto sus cadenas y haré que anden con dignidad. Este versículo, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, que Él es nuestro Señor, que Él ya nos sacó de Egipto, que Él ya nos dio la libertad, que Él ya rompió las cadenas. ¿Qué necesitamos? Creer, escudriñar la palabra. Si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros no estudiamos la palabra, pues simplemente no vamos a creer y a vivir
esa libertad en Cristo Jesús. Esas cadenas que ya se rompieron, cadenas de odio, de venganza, de resentimiento, de ira, de falta de amor, de frustración, de conmiseración. Son tantas cosas que el ser humano tiene que muchas veces el ser humano no alcanza a entender. Yo conozco gente que dice, no, yo ya estoy en Cristo y estoy bien. Realmente, la mente te lleva más allá. Conozco gente que tiene tiempo en Cristo. Yo veo que esa gente no sale. Y yo me pregunto por qué. Le hace falta creer. Creerle a Dios. Creerle a Jesús. Ver la cruz. Al autor y al consumador de la fe, Cristo Jesús nuestro Señor. Él ya lo hizo. Todo eso, el Señor ya lo traspasó en la cruz. Por eso aquí dice, ¿verdad? Dice, y no permitiré que sean esclavos nuevamente. Nosotros no podemos traer el pasado al presente. No podemos seguir todavía con esa actitud de si perdonamos o no perdonamos. Si me acepto o no me acepto. Porque aún hay gente que se autorrechaza. Hay gente que han pasado los años y siguen en sus contiendas matrimoniales. Hay gente que ha pasado los años y dicen ser cristianos y siguen en sus contiendas de adulterio, de fornicaciones. Y bueno, entonces, ¿cómo es que se ha llegado a Cristo y no hay un cambio, no hay una transformación? ¿Por qué? Porque la gente todavía no ha soltado todo eso que trae en su corazón. Porque no ha rendido todo a los pies de Cristo para que realmente sea libre. Cuando el ser humano aprenda a dejar todo eso a los pies de Cristo, va a venir un cambio y una transformación. Encontrar libertad en el pecado. Imagine el gozo de un esclavo cuando es dejado en libertad. Dios sacó a los hijos de Israel de una amarga esclavitud y les dio libertad y dignidad. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor saca al pueblo de Egipto. Estaban oprimidos, estaban angustiados, y algo que me llama la atención, ¿verdad?, cuando le dicen a Moisés, estábamos mejor allá, comíamos pescado, comíamos pan, comíamos leche, comíamos ajo, cebollas. Yo leo la Biblia y yo veo realmente que ellos no tenían eso. Eran esclavos, pegaban adobes, hacían adobes, y cada día el yugo del enemigo era peor sobre ellos. Entonces, así le pasa el día de hoy al ser humano. Muchos dicen, ay no, pues cuando empiezan a venir las pruebas dicen, no, es que, pues creo que estaba mejor antes. No es cierto. Eso es una mentira de Satanás. No se estaba mejor antes. ¿Por qué? Porque antes se vivía ciego, torpe y mudo. No sabía uno ni para dónde caminar. Así el día de hoy. El día de hoy todos quieren que Dios les solucione sus problemas. Y lógico, Dios los ha solucionado. Pero la gente quiere ver. La gente quiere ver. Y sí lo va a ver, pero a través de un tiempo, de un proceso en que esa misma gente suelte todo lo que trae. Y vea los milagros y las maravillas que Dios hace. También nosotros somos liberados cuando aceptamos el pago que hizo Cristo para redimirnos de la esclavitud del pecado. Ahí, cuando venimos por primera vez a los pies de Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahí hubo una transformación. No sé cuánto les haya durado, pero para mí
esa transformación me duró como 2 años. Era un gozo y una alegría, era algo tan sorprendente en mi vida, era una paz que nunca había encontrado. Pero también hubo luchas, también hubo guerras, también hubo señalamientos, también hubo escasez, hubieron muchas cosas. Pero algo que a mí me invitaba era a seguir buscando al Señor, creerle, porque si lo había encontrado una vez, quiere decir que había algo más allá. Y es algo que transforma la vida de los seres humanos. Y no solamente quiero decirles que no solamente trae libertad a la vida del que lo recibe, sino llega a una libertad completa a toda la familia. Hablando de tus hijos, hablando de tus nueras, hablando de tus nietos, hay una libertad. ¿Por qué? Porque creemos realmente que Él está en nuestro hogar, que Él está en nuestra vida y que Él está actuando. Algo que a mí me gusta de la palabra es que dijo: por causa mía te aborrecerán, por causa mía te escupirán, por causa mía te rechazarán, pero no temas, porque no te lo hacen a ti, me lo hacen a mí porque yo vivo en ti. Esas palabras a mí me trajeron mucho aliento, a mí me trajeron algo de perseverar, de continuar y no rendirme hasta el día de hoy. Hoy puedo decir que esa libertad la he obtenido. Porque Él nos ha redimido de la esclavitud del pecado. En Salmo 31:8 dice la palabra de Dios: no me entregaste a mi enemigo, sino que me pusiste en un lugar seguro. Aquí vemos cómo el rey David andaba con su ejército y quería un lugar seguro para hacer sus capacitaciones de guerra. Pero como había guerra en ese tiempo con otros reyes, él clamó a Dios y él le decía que lo pusiera en un lugar espacioso, donde él pudiera hacer sus entrenamientos con sus ejércitos. Y por eso aquí, ¿verdad? Dice: no me entregaste a mi enemigo, sino que me pusiste en un lugar seguro. Dios libertó al rey David de sus enemigos. Yo me imagino que el rey David, Dios, hasta invisible lo hizo con sus ejércitos. Lo cambió de lugar en un momento a otro, en un lugar espacioso, en un lugar seguro, en un lugar donde el rey David, al grado que escribe el Salmo 31:8. Encontrar libertad en los límites de Dios. David alabó a Dios en lugar espacioso, lugares amplios que le había dado libertad de moverse. Aún el rey David, estando con toda ese problema en su corazón, teniendo un ejército, cuando el rey David se da cuenta cómo Dios lo cambia de lugar, lo pone en otra posición, alaba a Dios. Y muchas veces nosotros vemos todos los conflictos que hay en la familia, en los hijos, en la situación económica, en el mundo, pero no tomamos en cuenta que Él ya nos puso en un lugar seguro,
en un lugar espacioso. Y es el momento de nosotros agradecerle al Señor en todo tiempo, glorificar su nombre y exaltarlo, porque Él es el que está acampando alrededor de nuestra vida. En Él estamos seguros, en Él estamos confiables. Pero si nosotros no creemos que estamos en los límites de Dios, entonces simplemente se nos hará más pesado todo. Recuerde que Dios le ha dado mucha libertad, mucho más de la que necesita. Gloria a Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros no meditamos en la libertad que Dios nos ha dado? Y no estamos hablando de un país con libertad, de podernos conducir de un lugar a otro. Estoy hablando de una libertad que trasciende de aquí hacia afuera. Que ya no hay opresión, que ya no hay taquicardias, que ya no hay angustia, que ya no hay celos, que ya no hay ira, que ya no hay contienda. Que hoy puedes sentarte y meditar y solamente observar y no abrir la boca a la ligera. A veces Dios nos habla. Yo recuerdo por ahí por el 2010 más o menos, 2013. Iba yo caminando y me dijo el Señor, cierra tu boca. Y yo me quedé así, ¿verdad? Y sigo caminando y el Señor me vuelve a decir, cierra tu boca, cierra tu boca. Y yo hoy puedo entender lo que dice la palabra. Hace unos días me decía el Señor, quien quiera ver días felices en su vida, refrene su lengua. Y muchas veces tenemos que refrenar nuestra lengua, porque a veces las palabras que salen de nuestra boca nos puede hacer esclavos del pecado. A veces con una mirada. A mí me sorprende la palabra porque dice que aún hasta con arrastrar los pies y con señales de los dedos, pecamos. Y eso nos hace esclavos. Pero yo le quiero decir el día de hoy que la palabra trae libertad, que la palabra nos lava y nos limpia, pero es bien importante estudiarla. Es bien importante aplicarla a nuestra vida. Para moverse dentro de los límites de Dios, utilice las oportunidades que Dios le ha dado para tomar decisiones apropiadas. Úselas con sabiduría y la conducirán a la victoria. Para movernos dentro de los límites de Dios, tenemos que utilizar las oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos da la oportunidad de apartar tiempo para Él. Dios nos da la oportunidad de amanecer un día más y darle gracias, con un corazón agradecido. Dios nos da la oportunidad de ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Administrar la palabra para nuestra casa, administrar la palabra para el necesitado. Pero muchas veces se anda allá afuera haciendo otras cosas más que meditar la palabra.
Cuando nosotros tomamos esta decisión, Dios nos da la victoria. Y nos la ha dado grandemente. En el Salmo 68, 19, 21, Dios libera a su pueblo y aplasta a sus enemigos. Alabado sea el Señor, alabado sea nuestro Dios y Salvador, porque día tras día nos lleva cargados en sus brazos. Gloria a Dios. Él nos libera, nos rescata de la muerte, pero Dios aplastará la cabeza de sus enemigos. Destrozará el cráneo de los que aman vivir pecando. Dice, salvación es libertad de pecado y de la muerte. El pecado y la muerte aplastará a quienes se niegan a volverse a Dios. Suena triste ver cómo hay una humanidad que se burlan de aquel que carga una Biblia, de aquel que va a una iglesia. Le dicen protestante, le dicen falso Cristo, o sea, ¿cuántas cosas le dicen? Pero eso no nos debe de apartar. Aún muchas veces dentro de la familia está señalado. Aún muchas veces dentro de la familia está rechazado. Pero podemos darnos cuenta, ¿verdad? Hoy escuchaba a una persona que estaba oyendo un programa y hablaban de la voluntad en las emociones. Y yo solamente escuchaba, y en todo lo que escuchaba yo decía, solo Cristo. Solo Cristo sana. Solo Cristo te liberta de la demencia. Solo Cristo te liberta de vivir un matrimonio borrascoso. Solo Cristo restaura. No hay nadie más. Solo Jesús. Solamente el Rey y Salvador, el Hijo de Dios, es el único que puede transformar las vidas. Es el único que puede traer libertad. Es el único que puede sanar de cáncer. Es el único que puede sanar de diabetes. Es el único que puede salvar de efisema pulmonar. Es el único. Es el único que quita las adicciones. Nada, nada, nada lo puede quitar. Pero para eso necesitamos, como un vaso de agua, aún sediento en el desierto, beber. Beber para encontrar esa libertad. No solamente engañarnos, sino realmente doblar rodilla y decirle, aquí estoy. No tengo a dónde ir. Soy aborrecido como un leproso, porque así es el hombre sin Dios. Como un leproso que nadie se le quiere acercar. Pero cuando vienes a Cristo, no importan los procesos. Él te empieza a alabar. Solo Cristo salva. Solamente Cristo restaura tus emociones. Solamente Cristo trae paz a tu corazón. Y aún la humanidad allá afuera
tal parece que no quieren saber. Pero aún dentro de las iglesias hay gente así. Hay gente que solamente se ha quedado en ese nivel. Y ahora sí, como dicen por ahí, el hablar no empobrece, pero el vivirlo es otra cosa. En diciembre me encontré una persona que estaba en una iglesia o está, y me decía, hermana, es que a mí ahora con esta pandemia me cuesta trabajo leer la Biblia, me cuesta trabajo orar, o sea, todo le costaba trabajo. Y sí le dije, mi hermana, a su edad, creo que usted ya no es para eso. Así se empieza cuando nos queremos apartar de Dios. Clame, búsquelo, grítele, aquí estoy, y Él escucha. Y Él trae la libertad. Dice, aplastará a quienes se niegan a volverse a Dios, los atrapará el pecado que amaban y los destruirá la muerte que temían. ¿Cuánto mejor será para los que aman a Dios y temen las consecuencias del pecado? Lo que más amas en el mundo es lo que te va a destruir. Por eso es muy importante soltar. A los pies de Cristo, ahí vas a encontrar la libertad. No importa cuántas veces te hayas equivocado. No importa lo que estés viviendo. Solamente ve a sus pies y ríndete y encontrarás la libertad. En Juan 8:32 dice la palabra de Dios: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús mismo es la verdad que nos liberta. Él es la libertad. Él ha traído libertad a tu vida. Solamente cree. Escudriña tu Biblia. Soy muy insistente en escudriñar, en que se lea la Biblia. Cuando yo empecé en la palabra, un varón me dijo, Vicky, lee tu Biblia. Es que no le entiendo. No importa, tú lee. Y ciertamente, si no leemos la Biblia, se vivirá en opresión. Porque a través de la Biblia nos podemos dar cuenta cómo el Espíritu de Dios nos habla la palabra y nos trae libertad. Porque Jesús mismo es la verdad que nos liberta. Es la fuente de la vida, la norma perfecta de lo que es bueno. Nos liberta de las consecuencias del pecado y del autoengaño y del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho carne y habita en ti, habita en mí, habita en todo aquel que lo reciba como su Señor y Salvador. No limitemos a Dios. No dejemos que nuestra vida superflua limite a Dios. Tú cree
cree, porque al que cree todo le es posible. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los liberara, serán libres de verdad. Hay libertad. Eres libre. Declara la palabra. No declares tu problema. No declares las consecuencias que hay en la vida. Declara que eres libre. Porque la palabra es vida. Tú eres grandemente favorecido. La gracia y el favor de Dios están en ti. A veces, por muchos años, la gente se vive culpando. Se vive culpando si le embarró. Se vive culpando si tuvo un mal pensamiento. ¿No te das cuenta que Satanás te quiere engañar? ¿No te das cuenta que muchas veces no eres tú, sino es el enemigo que viene y te mueve el tapete y tú te das por culpable? Como un condenado, vuelve al juicio otra vez. Hay libertad en Cristo. Cristo nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús no nos da libertad de hacer lo que queramos. Nos libera para seguir a Dios. Jesús no nos da libertad de hacer lo que quieramos. Nos libera para seguir a Dios, para seguir al Padre. La verdad perfecta de Jesús nos libera para que seamos todo lo que Dios quiso que fuéramos. ¡Qué sacrificio tan grande! Imagínate, los clavos en las manos. Si con el piquete de un alfiler o de una aguja le arde a uno la mano donde te piques, el dedo. Imagínate esos clavos tan grandes, puestos en sus pies, esa corona de espinas, esos latigazos, la lanza en su costado, el tiempo que estuvo colgado en la cruz, con tanto sol, con tanto cansancio de haber cargado una cruz tan pesada. ¿Y por qué nosotros no creemos que Él nos ha dado esa libertad? Que Él ya traspasó en la cruz. Ya traspasó en la cruz las enfermedades, la escasez, la pobreza, las maldiciones. Ya fueron traspasadas ahí. Para hacernos libres, para traer libertad a nuestra vida, para que nuestra mente sea renovada. Transformados somos a imagen del Dios perfecto, del Dios vivo. Cristo Jesús nuestro Señor. Con este versículo concluyo. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque ciertamente, alabado sea tu nombre, Padre. Tú eres nuestro Salvador. Porque día tras día, Señor, tú nos llevas en tus manos. Ahí vamos en el hueco de tus manos, Padre, ahí donde fueron esos clavos. Tú nos liberas y nos has rescatado de la muerte, de la destrucción de este mundo, Señor. Y tú, Señor, aplastaste ya la cabeza en la cruz del Calvario de Satanás, de nuestros enemigos que se han levantado, Padre. Padre, hoy en el nombre de Jesús, conocemos que tú eres la verdad, que tú nos has dado libertad, Señor.
Somos libres de toda esclavitud. Somos libres de toda acechanza del enemigo que viene y atrofia las mentes, que trae depresiones, que trae angustias, que trae tristezas, que trae soledad, que trae codicia, envidia, celos, Señor. Todo eso, Señor, ya fue traspasado. Y todo eso, Señor, ya fue echado a las profundidades del abismo por medio de tu sangre preciosa, Padre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esa libertad. Abre el entendimiento de aquel que no lo ha entendido, Padre, para encontrar esa libertad. Que tú ya lo liberaste, Señor. Que todo ya lo hiciste en la cruz del Calvario. Despierta en cada uno hambre y sed de ti, Señor. Revélales tu palabra. Revélales tu palabra, Señor. Porque si el Hijo los libertare, ciertamente serán libres, Padre. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. En toda la tierra, Señor. En todo el universo, Padre. Tú eres un Rey de gloria. Esperamos, Señor. Esperamos tu venida, Señor. Ministranos cada día más, Señor. Para estar preparados, Padre. Para no perder tiempo en este mundo que se está cayendo. Pero los que te amamos, estamos sostenidos por ti, Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a recoger nuestra ofrenda. Ponga su ofrenda en su mano derecha. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos estas ofrendas, Señor, como un olor grato a ti, Padre. Gracias por la bendición y la provisión, Señor. Gracias, Padre, porque tú bendices a todo dador alegre. Bendice su hogar. Bendice el fruto de sus manos, el fruto de su trabajo, porque tu palabra dice, Señor, que son bienaventurados, que son árboles plantados junto a corrientes de agua viva, Padre, y que su fruto no cae, y que todo lo que ellos hacen, Padre, prospera. Prospéralos, Señor. Prospéralos en el espíritu. Prospéralos en el alma, en el cuerpo. Prospéralos, Padre, en todas sus necesidades, Señor. A los enfermos, Señor, oramos por ellos, Padre. Isaías 53:5 dice que por tus llagas hemos sido sanados. Que tu preciosa sangre, Señor, ha traído sanidad a cada uno. Hoy declaramos esa palabra, Señor, sobre la vida de todo enfermo, Padre. Que tu sangre preciosa, Señor, lo ha limpiado de toda enfermedad y lo ha guardado. Y lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen feliz noche, mis hermanos. Buenas noches.